Bueno, es momento de que platiquemos ahora acerca de la Ley General de Biodiversidad, esta propuesta que se lanzó, que no llegó a buen puerto, y vamos a platicar hoy con el doctor en ciencias Juan Martínez Gómez sobre este tema, sobre la importancia de tener una ley de biodiversidad. Y bueno, antes que nada te doy la bienvenida, Juan. Aquí estamos una vez más charlando de temas importantes. Temas importantes en biodiversidad. Sí, para todos los veracruzanos, para todos los mexicanos. Así es. Oye, Juan, platícanos un poquito por qué es importante tener una ley de biodiversidad. Sí, una ley de biodiversidad es muy importante porque esta ley lo que está haciendo es trasladar de un convenio internacional, que es el Convenio de la Diversidad Biológica, a la legislación nacional, estos preceptos que México se comprometió a cumplir desde que lo firmó en Río, la cumbre de Río en 1992, se ratificó en el 93, y luego ahora en Japón, en la Convención de las Partes de Aichi, precisamente surgen 20 indicadores clave para que este convenio se logre. Y a partir de allí es muy importante que nuestro país integre toda este compromiso en leyes nacionales. Ok, y bueno, estamos ahorita en un momento donde se hizo un intento, ¿no? Se hizo un intento de una ley, pero no llegó a buen puerto. ¿Ya se había hecho algo anteriormente? Sí, nuestro país, bueno, hay que decir que este convenio es un convenio complejo. Okay. La biodiversidad está en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Con la naturaleza alrededor. La naturaleza y el uso sustentable de la misma. Okay. Sí, entonces es un gran reto. Sí, proteger la biodiversidad es un gran reto. Y algo que se incorporó antes en nuestro país fue uno de los protocolos del convenio, que es el protocolo de Cartagena, que tiene que ver con el uso de los organismos genéticamente modificados. Okay. Hemos escuchado mucho, por ejemplo, del maíz transgénico. Claro. Y de otros organismos. Bueno, hay una ley en México que integra este protocolo y es una ley técnica totalmente que tal cual integra el protocolo de Cartagena a la legislación mexicana. Ahora, la ley de biodiversidad lo que pretende es detener las causas que hacen que la biodiversidad se esté perdiendo, proteger especies, ecosistemas y diversidad genética, y luego integrar a los ciudadanos, a la participación ciudadana, a los grupos originarios en la implementación de la estrategia para defender la biodiversidad. Eso es un tema. Eso es lo que se tiene que integrar en la ley. Eso no estaba ahorita. Eso no estaba en la propuesta previa. Okay. La propuesta previa tuvo dos obstáculos grandes, porque lo que hizo o que se pretendía hacer, no está hecho, era tomar de la Ley General del Equilibrio Ecológico la sección de áreas naturales protegidas y abrogar toda la Ley General de Vida Silvestre. Luego se juntaban en una ley gigantesca, pero no se tomaban los artículos tal cual estaban en su versión original. Entonces se hicieron modificaciones que generaron un debate muy intenso en todo el país. De hecho, tal vez tú lo seguiste, porque uno de estos debates tenía que ver con la pérdida de protección para especies como los loros, los pericos, las guacamayas, los mamíferos marinos, las tortugas marinas. Que ya estaban protegidos. Que estaban protegidos a un nivel muy alto en las leyes previas. Y el otro tiene que ver con un cambio en nuestra Constitución que reconoce que los pueblos originarios de nuestro país tienen derechos diferenciados, está en el artículo 2. Y entonces una ley como la de biodiversidad, que tiene que ver con el territorio de los pueblos indígenas, porque la mayoría de la biodiversidad está precisamente en los territorios indígenas del país, tiene que ser consultada, tiene que ser informada de manera culturalmente apropiada, y debe ser también informada bien y de buena fe. Y eso es precisamente lo que no pasó. Entonces, estamos iniciando junto en este mes de la patria con el siguiente periodo legislativo, y existe la posibilidad de sacar adelante una ley general de biodiversidad, pero que se centre en los compromisos internacionales de las metas de Aichi, que sería la protección de especies endémicas, la protección de especies en peligro de extinción, de las especies que tienen amplia distribución, de distinguir cuáles de esas especies tienen en diferentes lugares del país un componente genético diferente, y también
proteger los ecosistemas, los corredores biológicos, los sistemas arrecifales, las grandes migraciones, etcétera. Es algo muy complejo. Que aquí en el estado de Veracruz tenemos un paraíso. Falta integrar otro protocolo, el de Nagoya. El de Nagoya es el del reparto equitativo de lo que se pueda obtener de los recursos genéticos. Okay. Y esto es algo muy importante porque, por ejemplo, puede venir de cualquier lugar una compañía, no pensemos en nombres ni orígenes, obtener genes que están en organismos que pueden curar, por ejemplo, ciertos tipos de enfermedades, y luego los comercializa, obtiene regalías y no las comparte con la gente del lugar, con instituciones nacionales, etcétera. Es muy importante que esto se integre en la legislación nacional. Un ejemplo que te hace ver que esto no solamente pasa en México es en Yellowstone, que es conocido por sus geysers, un parque nacional de Estados Unidos muy famoso. De esos geysers se tomó una bacteria, y esa bacteria puede vivir en temperaturas muy altas, y de ahí se tomó una enzima que ha dado lugar a toda la industria de la biología molecular. Sí, y las compañías que la han comercializado se han hecho millonarias. ¿Millonarias? Sí, pero el Parque Nacional... ¿Y en Yellowstone no ha recibido? Sí, exacto. El Parque Nacional no recibió algún beneficio. Si hubiera sido una comunidad indígena, no hubiera recibido beneficios. Lo que hay que hacer es que hay que estar atento a estos avances de la tecnología, la genómica, el biomimetismo, pero hay que estar muy atentos en el reparto equitativo de los beneficios. Y yo creo que de ahí viene todo este daño que hemos causado en el no regresar, ¿no? Un poco los beneficios. Si nosotros nos beneficiamos de repente de la tierra, tenemos que regresar un poquito, ¿no? A la tierra, a estas especies, a que siga este sistema funcionando, y creo que por ahí vienen claro, porque fallos, ¿no? Esta idea de que si tú te beneficias de algo y lo regresas es parte del concepto de sustentabilidad. Claro. Y entonces lo que hay que hacer para que esta ley pase, que es una ley importante, es concentrarse en los compromisos internacionales de nuestro país. Oye, y bueno, también me comentabas que hay una parte de las consultas ciudadanas, donde los ciudadanos tienen que tener una parte más activa en las leyes, ¿no? Exacto. Mira, México está transitando de una democracia representativa a una democracia participativa. Y eso quiere decir que nosotros los ciudadanos somos actores importantes. Antes decíamos voto y mi diputado, mi senador va a hacer por mí lo que tiene que hacer. Y hemos visto que para que esto funcione todos tenemos que estar ahí participar. Más pendientes, más cerca, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. O sea, muchas leyes se han hecho con la participación de universitarios, también de centros públicos de investigación del CONACYT, como en el caso mío del INECOL, que participamos de una manera técnica, pero en el caso de la ley de biodiversidad se requiere por necesidad involucrar a los pueblos indígenas. Por supuesto. Y hay que hacerlo porque nuestra misma Constitución en su artículo 2 les da ese derecho. Y me platicabas que en otros países estos acuerdos internacionales, si bien prohíben muchas de las cosas que en México sí se hacen, ¿no? Como el comercio de algunas especies, tienen ese apartado con los pueblos originarios que les dan cierta permisividad para sus fiestas tradicionales, ¿no? Claro, es muy importante lo que tú dices, y también es un punto importante porque quiere decir que los países vamos madurando. Si tú vas a cualquier legislación de un país europeo, es muy difícil que tú puedas comercializar, por ejemplo, un ave nativa de Europa. ¿Sí? No puedes. Si tú vas a Estados Unidos, tampoco. En México sí se puede. ¿Es bueno o es malo? Hay que ponderarlo como sociedad, ¿verdad? Por eso hay que abrirlo, hay que observar lo que dice la gente. Pero en el caso de los pueblos originarios, que, bueno, sabemos la historia precisamente de la llegada de los españoles, la destrucción de culturas originarias, etcétera, lo que se trata de hacer es respetar o reconocer que ellos tenían aquí y habían florecido cientos de años antes. Y lo que hace esto o estas leyes en Estados Unidos y Canadá es al grupo, por ejemplo, de los esquimales o al grupo que están en las costas del Pacífico. Los esquimales pueden usar algunos mamíferos marinos, las costas del Pacífico de Estados Unidos también, para rituales, pero de una manera muy controlada, muy estricta. Y, por ejemplo, los indios del centro del país, lo que podemos ver es que pueden usar partes de águilas calvas, pero
bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones. Es un tema muy vasto y que seguramente se seguirá hablando de él, porque como dices, las leyes son un camino muy largo que hay que ir pues haciendo todas las partes para que se puedan lograr cosas, consolidar cosas. Y buscar consensos. Y buscar consensos. Porque de esa manera todos sentimos que en esa ley hay algo que nos representa, ¿no? Así es. Juan, yo creo que vamos dando pasos, si no agigantados, vamos dando pasos. Hace 10 años no se hablaba de si era bueno o malo seguir estas tradiciones taurinas, si era bueno o malo comercializar animales. Simplemente se hacía y todo el mundo lo daba como por algo natural. Exactamente. Yo creo que y ahora lo estamos meditando, lo estamos analizando. Lo pensamos, ¿no? Claro. Y ahí vamos. Y también hay que reconocer, la sociedad en México, sobre todo, ha participado mucho y eso es lo que hizo que se detuviera este proyecto inicial de ley de biodiversidad, gracias a la participación ciudadana y al empuje que se hizo para analizar de nuevo ciertos aspectos. Así es, pues hay que seguir por ese camino. Sí. Seguiremos platicando. Y el papel de los medios de comunicación como TV+, es importante. Muy importante. Doctor Juan Martínez, que estés muy bien. Seguiremos platicando de este tema. Claro Siguientes que sí. visitas.